Esto pasó hace poco más de un mes. Era mi primer trabajo como enfermera nocturna en un viejo hospital de la ciudad. La verdad, no estaba segura de lo que había firmado, pero necesitaba el trabajo. Las noches eran largas y solitarias, y el lugar tenía un aire inquietante. Nunca he dejado de pensar en lo extraño que era. Recuerdo que era una noche tranquila. El único ruido era el zumbido de los fluorescentes y el sonido de mis pasos en el pasillo. Me sentía un poco cansada, pero seguía haciendo mis rondas. Sin embargo, esa noche escuché algo que me hizo detenerme. Era un llanto suave que venía de la sala de espera, un lugar que siempre estaba vacío a esas horas. Al acercarme, el llanto cesó. Me asomé y no había nadie allí, solo una silla meciéndose ligeramente. Quizás eso no debería haberme molestado tanto, pero me hizo sentir inquieta. Con el paso de las semanas, empecé a notar más cosas raras. Algunos pacientes, en medio de sus delirios, murmuraban nombres que no reconocía. Escuché a uno llamar a Elena, otro a Mateo, pero no había pacientes con esos nombres en el hospital. Sabía que no estaba loca, pero a veces me preguntaba si todo eso era parte del duelo que arrastraba por la muerte de mi madre. Quizás estaba proyectando mis miedos en el entorno. Una noche, mientras revisaba los registros, las luces comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, pero solo vi la oscuridad del pasillo. Entonces vi algo en la esquina de mi ojo. Una sombra, fugaz, justo cuando giré la cabeza para mirar. No había nada, pero mi corazón latía rápido. Me pregunté si me estaba volviendo loca, pero la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Mis compañeros parecían ignorar lo extraño que ocurría. Volvían a trabajar como si todo estuviera bien. Tal vez ellos también lidiaban con sus propios demonios. Quizás creían que estas cosas eran parte del hospital, pero yo sentía que había algo más. La incertidumbre me perseguía cada vez más. Una noche, mientras cruzaba de un pasillo a otro, me detuve en seco. Escuché una voz suave susurrando mi nombre. Marta. Temí mirar hacia atrás. Esa voz me llenó de ansiedad. No estaba segura de qué fue, pero esa sensación me quedó grabada en la mente. Decidí que debía investigar. Quería saber qué había detrás de todo eso. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Mi pecho se sentía pesado de tanto miedo y confusión. Las luces seguían parpadeando de forma errática. Entonces, escuché el sonido de pasos que venían del ala del hospital donde no había pacientes. Corrí hacia allí, pero solo encontré una puerta cerrada. Todo eso me dejó con más preguntas. ¿Era mi imaginación o el hospital realmente guardaba secretos oscuros? Me pregunté si alguna vez encontraría respuestas. Mis experiencias estaban tan confundidas con mis emociones que nunca logré entender qué era real y qué no. Cada noche, el hospital seguía guardando sus misterios. Capítulo 2. La noche siguiente llegó cargada de tensión. Decidí que no podía seguir ignorando los ruidos y voces. Se sentían como garras en mi mente, rasguñando mi cordura. Comencé mi turno con un renovado sentido de determinación. A lo largo de la noche me prometí que no dejaría que el miedo me paralizara. Mientras caminaba por el pasillo, la luz parpadeante me recordó lo que había ocurrido antes. La sala de espera lucía tan vacía y silenciosa como siempre, pero esta vez decidí entrar. Busqué algún signo, algo que me ayudara a entender. Cuando me acerqué a las sillas, vi un pequeño objeto brillante en el suelo. Me agaché y recogí una especie de medalla. En su cara había grabado un nombre, Mateo. Mi corazón se detuvo. Mateo. Era el mismo nombre que había escuchado a un paciente la semana pasada. Un hormigueo me recorrió la espalda. ¿Era una coincidencia o había algo más? Sentí que la pieza del rompecabezas se negaba a encajar. Me levanté y miré a mi alrededor, esperando que alguien apareciera, pero solo había silencio. Decidí que necesitaba respuestas. Fui al armario de suministros y saqué una linterna. La luz temblorosa me dio un poco de confianza. Si las cosas se ponían raras, al menos tendría algo para iluminar mi camino.
Entonces recordé las historias que los otros enfermeros contaban, historias de pacientes que habían muerto aquí. ¿Acaso Mateo era uno de ellos? Con el corazón latiendo, caminé hacia el ala que había estado cerrada. La puerta continuaba allí, intacta, sin signos de haber sido abierta en años. Me acerqué y me sorprendió lo fría que estaba. Intenté girar la manija, pero estaba asegurada. Entonces escuché el murmullo de una voz, esta vez más clara. «Marta, ayúdame». El miedo se apoderó de mí. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz sonando más temblorosa de lo que deseaba. No hubo respuesta, solo el silencio penetrante y las luces parpadeantes. Aún así mi curiosidad se fortalecía. Necesitaba saber si había alguien detrás de esa puerta, y quién era. Volví a apretar la manija con la esperanza de que se abriera de alguna manera. De repente, un fuerte golpe resonó al final del pasillo. El sonido me hizo sobresaltar y girar. Miré hacia el origen y a unos metros veía una figura borrosa, como si estuviera rodeada de neblina. La figura no se movía, solo me miraba. No podía discernir su rostro, pero había algo inquietante en su presencia. Me quedé paralizada, sintiendo que algo profundo dentro de mí temía conocer la verdad. Luego, la figura apuntó hacia la puerta cerrada. Sin pensarlo, giré la cabeza nuevamente hacia allá. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. El golpe que había escuchado resonaba como un eco en mi mente. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Había que descubrir lo que había en ese ala. Mi decisión era clara, no me iría sin respuestas. Con la medalla en la mano, decidí que al final de mi turno buscaría la manera de entrar, aunque fuera por la ventana. Era el momento de enfrentar todo lo que el hospital ocultaba, incluso si eso significaba enfrentar mis propios demonios. ¿Quién era Mateo y por qué había dejado su marca en mí? Con esa determinación en mente, el resto de la noche se sintió más pesada. Un zumbido constante de expectativa llenaba el aire, y sabía que no estaba lista para lo que descubriría. Capítulo 3. El turno finalmente llegó a su fin. Las horas parecieron alargarse, cada minuto una prueba de mi resistencia. Miré el reloj y el corazón me dio un vuelco. Era el momento. Inhalé profundamente y me dirigí hacia el ala cerrada. La luz intermitente pareció intensificarse mientras me acercaba, como si el lugar estuviera advirtiéndome que retrocediera. La puerta era como un umbral hacia lo desconocido, y aunque estaba asegurada, pensé en las palabras que había escuchado. «Marta, ayúdame». Esa voz resonaba en mi mente, empujándome hacia adelante. Sentí el frío del metal de la manija a través de mi guante. De repente, una idea me cruzó la mente. Si la puerta estaba cerrada, tal vez habría una ventana. Regresé corriendo por el pasillo, cruzando rápidamente la sala de espera hasta llegar a la sala de terapia. Allí encontré lo que necesitaba, una ventana que daba al exterior y que apenas podía abrirse. Con esfuerzo, logré hacer un hueco suficiente para colarme. Una ráfaga de aire frío me golpeó al ingresar. El interior estaba cubierto de polvo. Las sillas y mesas estaban desordenadas y un olor a moho llenaba el aire. Con la linterna en mano, empecé a explorar. Las paredes estaban decoradas con manchas de humedad y el silencio era casi abrumador. Sentí que estaba en el corazón de un lugar que el tiempo había olvidado. Los ecos de mis pasos resonaban. Tan pronto como entré, sentí que alguien me estaba observando, pero al girar solo vi sombras. Con cada paso noté un par de cosas extrañas. Un cuadro colgado en la pared atrapó mi atención. Era una imagen de un hombre. Tenía cara de sufrimiento, y sus ojos parecían seguirme. «Mateo», pensé de inmediato. Me acerqué al cuadro, mi corazón acelerándose. Mientras inspeccionaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces noté algo en el suelo. Era un viejo diario desgastado.
Lo recogí y pasé las páginas. Estaba lleno de garabatos, fotografías y recuerdos. Algunos escritos hablaban de sueños olvidados, de sufrimiento y de la búsqueda de la paz. Era evidente que alguien había estado allí, atrapado en su dolor. Justo cuando me concentraba en un pasaje que mencionaba un recuerdo trágico, escuché un susurro. Marta, no estás sola. Me paralicé, mi respiración se detuvo y comprendí que no era mi mente jugando una broma. Giré rápidamente hacia la dirección del sonido. La habitación parecía más oscura y las sombras parecían moverse. En una esquina vi a la figura borrosa de nuevo, esta vez más clara. Era un hombre, y cuando se dio la vuelta, con un rostro sombrío, reconocí su expresión. Era Mateo. «No me ignores», dijo con voz temblorosa. «Necesito que sepas la verdad». El corazón me latía con fuerza. La verdad sobre él, el porqué de su sufrimiento, todo eso me aterraba. Traté de dar un paso atrás, pero el miedo me ancló al suelo. Antes de que pudiera responder, la figura extendió su mano hacia mí. Un destello de luz brilló, y noté un destello metálico que le colgaba del cuello. Era la misma medalla que había encontrado en la sala de espera. En ese momento, todo se tornó oscuro. El mundo a mi alrededor se desvaneció, dejando solo ese rostro angustiado y el eco de su súplica. «Ayúdame, Marta, ayúdame a recordar». Sentí que caía, y en medio de la oscuridad sabía que algo profundo estaba a punto de revelarse. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? Capítulo 4. Desperté en un lugar diferente. La oscuridad me abrazaba, pero no estaba completamente ciega. Siluetas se dibujaban frente a mí. En un inicio pensé que todo había sido un sueño, pero el eco de la voz de Mateo aún retumbaba en mi mente, y la presión en mi pecho no me dejaba olvidar lo que había experimentado. Intenté moverme, pero algo me detuvo. Una línea fría y áspera me agarró de la mano. Miré hacia abajo y vi que estaba atada a una silla. La luz apenas iluminaba el lugar, pero pude distinguir una mesa llena de herramientas médicas desordenadas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? «Hola, ¿hay alguien ahí?» Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. El silencio me devolvió la respuesta, haciendo eco en la penumbra. Mi corazón se aceleró. Un golpe de puerta resonó a mis espaldas y la figura de Mateo apareció de nuevo, esta vez más definida. Tenía una expresión de angustia. «No puedes quedarte aquí, Marta», dijo, su voz sonando más real que nunca. «Tienes que recordar. Todo depende de ti». «¿Recordar qué? ¿Qué me está pasando?», pregunté, tratando de mantener la calma. El miedo burbujeaba en mi interior como agua hirviendo. Mateo se acercó, sus ojos destilaban tristeza. «Los recuerdos son esenciales, pero están atrapados. Has venido a ayudarme a liberar lo que permanece aquí». Me señaló con un gesto hacia la oscuridad que nos rodeaba. «Dímelo, ¿qué fue lo que viste en el diario?» «Era solo historias tristes, sobre sueños, una vida que ya no existe», respondí, sintiéndome impotente. Cada frase que decía me parecía insípida. ¿Cómo podía ayudar a un alma atrapada? «No, hay más de lo que crees», insistió. «La clave está en el número 5». «¿Qué número 5?», cuestioné, confusa y frustrada. En mi mente buscaba conectar los puntos, pero cada intento me hacía sentir más perdida. Sin previo aviso, la habitación comenzó a temblar, las sombras en las paredes danzaban frenéticamente. El rostro de Mateo reflejaba terror. «Debes irte, ahora mismo, ellos vienen por ti», dijo con un tono urgente. «¿Quién viene?», pregunté, sintiendo el pánico abrirse paso en mi pecho. «Las historias se alimentan de los que están perdidos, no dejes que te atrapen», advirtió. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras empezaron a converger en mi dirección y un grito desgarrador resonó en el aire.
¡Mateo!, grité mientras empezaba a desvanecerse. Recuerda, fue lo último que escuché antes de caer otra vez en la oscuridad. Cuando finalmente recuperé el control, me encontré de nuevo en la sala de terapia, pero estaba sola. No había rastro de Mateo, ni del diario. El lugar era exactamente como lo había dejado. Me froté los ojos, pensando que todo había sido una alucinación. Sin embargo, una sensación de urgencia me invadió. ¿La clave estaba en el número 5? Tenía que averiguarlo. Pero antes de eso, necesitaba salir de ese lugar. Mientras caminaba hacia la ventana por donde había entrado, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi la escena. Sombras que se alargaban, formando figuras. Una de ellas era familiar. Era Mateo, pero esta vez su rostro era aún más angustiado. «Vas a tener que decidir, Marta», dijo, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor. En ese momento supe que estaba en medio de algo mucho más grande y aterrador. No podía permitir que las sombras me atraparan. Pero, ¿cómo escapar de esa pesadilla? La respuesta estaba al frente, en el corazón del misterio que me rodeaba. Y ahí, justo en el borde de la oscuridad, entendí que el número 5 no era solo un número. Era una señal de que aún había más por descubrir, más por enfrentar. Pero primero tenía que salir de allí. Capítulo 5. La tensión en el aire era palpable. Las sombras se movían como serpientes, deslizándose por las paredes, acercándose a mí. «Mateo, ¿qué debo decidir?», pregunté, tratando de mantener la calma. Pero mi voz temblaba, casi apagada por la creciente oscuridad. «Tu libertad o tu olvido», respondió Mateo, con una seriedad que me heló la sangre. Mis pensamientos giraban como un torbellino. No quería ser una más en el laberinto de sombras. Recordé las historias del diario que había leído, historias de personas atrapadas en ese lugar, seres cuya esencia se había ido desvaneciendo. Me negué a ser una de ellas. «¿Cómo puedo liberarte?», insistí, buscando una respuesta que no parecía estar allí. «Recuerda lo que viste. Cada historia tiene un eco. Encuentra el número 5», dijo Mateo, su imagen temblando, como si estuviera a punto de desaparecer nuevamente. La angustia crecía en mi pecho. Sin esperar más, corrí hacia la puerta, pero algo me agarró del tobillo, enfriando mi piel. Era una sombra, un rostro distorsionado que intentaba arrastrarme de vuelta. «¡No!», grité, sacudiéndome con todas mis fuerzas. Di una patada y logré liberarme, pero la puerta se cerró de golpe. «¿Qué está pasando?», pregunté al aire, sintiendo la desesperación girar como un torbellino dentro de mí. «No todo está perdido», dijo Mateo. Desde la lejanía, su voz resonaba aún más distante. «Debes encontrarlo antes de que ellos lleguen». Con determinación, empecé a buscar en el entorno. Miré a mi alrededor, buscando pistas, algo que me ayudara a entender. Entonces vi un pequeño cajón en la mesa con el equipo médico. Me acerqué y lo abrí con rapidez. Dentro había un viejo cuaderno desgastado, cubierto de manchas. Al abrirlo, mis ojos se agrandaron. Era un diario, similar al que había leído, pero este parecía más antiguo. El tiempo había dejado marcas profundas en sus páginas. Con cada hoja que pasaba, las palabras resonaban en mí, llenas de desamor y pesadumbre. Pero algo me llamó la atención. En una de las páginas encontré un dibujo, un caos de números y símbolos. Y ahí estaba, el número 5. Pero también había 5 figuras, cada una representando una historia diferente, un desenlace. ¿Qué significaban? «Marta, tienes que irte, no hay tiempo», gritó Mateo, apareciendo una vez más, su rostro cubierto de un sudor helado. «Tienen tus recuerdos, no los dejes escapar». Sentí que el tiempo se agotaba. Una de las figuras del dibujo se destacó. Era un laberinto con un centro señalado.
¿Esto es lo que tengo que seguir?, pregunté, confusa. Es tu única opción. Ve, corre y encuentra el centro. Allí tendrás la respuesta, me pidió, antes de que su imagen se desvaneciera entre las sombras. Concentré toda mi energía en el dibujo. La única salida era el laberinto que había trazado. Corrí hacia un rincón del cuarto, donde un vórtice de oscuridad se hacía más denso. Era el camino. El aire se volvió frío al cruzar el umbral. Las sombras a mi alrededor se tornaron más agresivas, susurrando mis mayores temores, pero no podía detenerme. Mientras avanzaba, recordé las 5 historias. Eran ecos de aquellos que habían sido olvidados. ¿Eran ellos los que intentaban atraparme? El laberinto se torcía y doblaba, pero mis pasos eran firmes. Logré avanzar a través de los pasillos oscuros. Debía encontrar el centro, y con suerte, también la clave para liberar a Mateo. Escuché el latido de mi corazón resonar en la oscuridad, mixto a los gritos lejanos de aquellos a quienes había tenido que dejar atrás. No podía mirar atrás. Allí se guardaba la respuesta. Y justo al doblar una esquina, vi una luz tenue al final del camino. El centro estaba cerca, pero también lo estaba la amenaza. Sentí que las sombras me vigilaban, como un predador acechando a su presa. La pregunta que retumbaba en mi mente era clara. ¿Podría tomar el riesgo de enfrentar lo desconocido para liberar los recuerdos perdidos? Capítulo 6. La luz al final del camino crecía más intensa a medida que me acercaba. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso se sentía como una batalla contra las sombras que intentaban despojarme de mi determinación. El pasillo se hizo más estrecho, las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Esa sensación de angustia no me abandonaba. Cuando finalmente llegué al centro, un espacio abierto se presentó ante mí. Era una habitación vasta, iluminada por una luz brillante que parecía no tener fuente. En el centro había un pedestal sobre el que descansaba un objeto que llamó toda mi atención, un pequeño reloj antiguo. Estaba parado, pero la manecilla de los minutos parecía girar al revés. Me acerqué, intrigada. «Marta», escuché la voz de Mateo resonar en mi mente. «El reloj es la clave. Cada historia que ves tiene un tiempo asociado. Regístralo». Su voz sonaba más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Observé el reloj con más cuidado. En sus bordes había grabado símbolos que coincidían con los números que había visto en el diario. Bajo el brillo de la luz, esos símbolos comenzaron a cobrar vida, dibujando imágenes fugaces de las 5 historias que había mencionado Mateo. Las figuras que se dibujaban eran aterradoras, historias de desamor, pena y pérdida. De repente, la habitación se oscureció, y las sombras comenzaron a moverse, como si algo estuviera intentando salir de ellas. Una figura emergió, su rostro desvanecido y sus ojos vacíos. Era el eco de alguien que había sido olvidado. «¿Por qué no te quedas con nosotros?», susurró con una voz temblorosa, resonante con tristeza. «No», grité, «no voy a quedarme aquí, no soy uno de ustedes». Sentí que la determinación brotaba de lo más profundo de mí. Pero la figura me sonrió, y de repente se desvaneció. Las sombras alrededor de mí comenzaron a transformarse en una especie de torbellino. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdiendo tiempo. Debía interactuar con el reloj. «¿Qué debo hacer, Mateo?», pregunté con desesperación, mirando a mi alrededor, buscando cualquier pista. Entonces, un sonido suave comenzó a emanar del reloj, un pulsar que parecía alinearse con las voces de los ecos. «Cada latido es una historia», explicó Mateo, su voz resonando como un eco lejano. «Tienes que activar el reloj con la historia correcta para liberar a aquellos que han sido olvidados». La tensión se incrementó. Mirando cada símbolo, intenté recordar las historias que había leído en el diario. El número 5 era el que necesitaba. «De la historia número 5», grité, sintiendo que cada palabra era crucial. Al pronunciar el número, el reloj tembló, y la figura del eco se convirtió en un fulgor de luz.
Las sombras se tornaron más intensas a mi alrededor, gritando en una mezcla de furia y desesperación, pero no podía darme la vuelta. El fulgor creció, llenando el espacio mientras el reloj giraba ferozmente. La luz me cegó y en un instante me encontré en una nueva escena. Estaba en un hospital, rodeada de rostros familiares, pero había algo extraño en ellos. Eran sombras de personas que alguna vez conocí, algunos de ellos desaparecidos en mi propia vida. Una voz llena de esperanza gritó mi nombre. Era Mateo. Concéntrate, Marta, debes recordar, ellos son los que necesitas ayudar. Todo giró en mi mente. ¿Podía en verdad enfrentarlos? Estaba clara la decisión que debía tomar. Todo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaba lista para afrontar lo que venía. Las sombras serpenteantes susurraban a mi alrededor. No deberías estar aquí. Pero mi determinación se levantó por encima de mis miedos. Lo que fuera que estaba a punto de suceder, necesitaba aceptarlo. ¿Me convertiría en eco también, o podría cambiar el destino de aquellas historias olvidadas? Capítulo 7. El hospital olía a desinfectante, un aroma familiar y a la vez extraño. La luz era fría, y las sombras se alargaban, distorsionadas por las formas de las figuras que se movían a mi alrededor. Mis amigos y familiares estaban allí, pero no eran como los recordaba. Eran siluetas vacías, atrapadas en un ciclo de pérdida. ¿Marta? Una voz conocida me llegó, pero lo que vi fue solo una sombra que se asemejaba a mi madre. Su expresión era la mezcla de alegría y tristeza que tanto había deseado ver, pero sus ojos carecían de vida. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué no has venido antes? No puedo estar aquí, respondí, con la voz temblando. ¿Qué les ha pasado? Las sombras que una vez fueron seres queridos se movían erráticamente, como marionetas sin hilos, atrapadas entre el recuerdo y la oscuridad. Mateo apareció a mi lado, su rostro grave pero esperanzador. Tienes que recordar sus historias, es lo único que puedes hacer para liberarlos. De algún modo me sentía salvo con él ahí, pero el miedo todavía me apretaba el pecho. ¿Cómo?, pregunté, desesperada. No entiendo cómo ayudarles. Cada uno de ellos tiene un momento que los retiene. Encuentra ese momento y saquémoslos del olvido. Me miré hacia la figura de mi madre. La sombra de su rostro intentaba sonreír, pero había algo desconectado en su mirada. Di un paso hacia ella, sintiendo la necesidad de acercarme. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó?» Sus labios se movieron, pero las palabras nunca llegaron. Un eco de su voz resonó en mi mente. «No llores por mí, solo recuerda». Desesperada intenté recordar. Recorrí cada rincón de mi memoria, buscando esa chispa. Entonces vi un destello de aquel día en el hospital, cuando me dijo que todo iba a estar bien. La imagen se repetía, su mano tomando la mía, una promesa de que jamás estaría sola. ¿Era eso lo que necesitaba? «El abrazo», grité, «cuando me abrazaste». A medida que esas palabras salían de mi boca, una luz comenzó a emanar desde dentro de mí, proyectándose hacia la sombra de madre. Las figuras a mi alrededor empezaron a vibrar, convenciéndose de que podían ser liberadas. «Recuerdos», susurró Mateo, «recuerdos son poder». Las imágenes formaron un torbellino a mi alrededor. El primer día de escuela, las risas compartidas, las lágrimas de despedida. Cuando la luz tocó la sombra de mi madre, ésta comenzó a desvanecerse lentamente, transformándose en energía brillante. «Mamá, no te vayas», le rogué, sintiendo mi pecho arder. Ella sonrió por primera vez, y con un leve movimiento, estalló en una luz que me envolvió. Pero no era el final. Las sombras a mi alrededor comenzaron a gritar. Su dolor me atravesó, y sentí que la presión aumentaba. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiéndome pequeña y perdida. «Algunas historias están más entrelazadas de lo que crees», advirtió Mateo.
Debes ayudar a más, no has terminado. Las sombras comenzaron a cerrar el espacio, llenándolo de gritos ansiosos. Estaba fallando. Tenía que continuar, pero el peso en mi corazón se hacía más denso. Luché por reunir mis pensamientos. ¿Quién sigue?, pregunté, casi a mi pesar. Busca al siguiente, respondía Mateo. Pero, ¿a quién debía salvar? El eco de las voces resonaba a mi alrededor, atormentándome con sus confusiones. En medio del caos, escuché un murmullo, un nombre suave que cortó a través del ruido. Samuel. La determinación emergió. No iba a permitir que los olvidados fueran solo ecos. Las sombras seguían danzando, pero me aferré a la luz que había liberado. El tiempo corría, y debía encontrar a Samuel antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 8. Corrí hacia el sonido del nombre. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso hacia la oscuridad me llenaba de incertidumbre. Las sombras seguían gritando, pero estaba decidida. Samuel necesitaba ser encontrado. «¿Dónde estás?», grité, sin esperar respuesta. La desesperación me empujaba hacia adelante. Los ecos de su risa y su voz se mezclaban con el murmullo constante de las figuras perdidas. Sentí que si no lo hacía pronto, sería devorada por el miedo. Un resplandor tenue emergió en las profundidades. Era diferente al destello que había liberado a mamá. Este era más frío, casi como un susurro helado. Me acerqué cautelosamente. «Samuel», llamé de nuevo, esta vez más suave. Cuando el brillo se hizo más fuerte, vi su figura. Era una sombra con rasgos familiares. Su mirada estaba perdida y su cuerpo temblaba con una vibración que no podía comprender. «Marta», murmuró, su voz un eco lejano entre las penumbras. «Samuel, estoy aquí, te voy a ayudar», respondí, tratando de calmarlo. El miedo de perderlo me desgarraba. «Recuerda algo, lo que más atesores». No sabía si funcionaría, pero debía intentarlo. Las historias de morfología y destino que me habían compartido se sentaban pesadas en mi mente. Recordé que él había hablado sobre su primer día en el instituto. Había estado tan asustado de no tener amigos. Pero, ¿cómo podía convertir eso en luz? «¿Recuerdas a nuestro grupo de teatro?», le pregunté. «La última vez que actuamos juntos, el aplauso, la risa, cuando todo estuvo bien». Samuel se quedó en silencio, pero sus ojos se encendieron con un destello de reconocimiento. Su figura titulaba, como si la luz de aquel recuerdo comenzara a romper las sombras. Al dar un paso más, sentí que un hilo se tejía entre nosotros. «Sí», dijo, más convencido, «esa fue la mejor noche de mi vida». De repente, un rayo de luz salió disparado desde mi pecho, extendiéndose hacia él. La energía chisporroteante se derramó sobre su sombra. Empecé a ver fragmentos del recuerdo de Samuel, el telón subiendo, su sonrisa nerviosa, la ovación de la audiencia. Una oleada de alegría comenzó a iluminar la oscuridad. «¡Eso es, Samuel! ¡Deja que la luz entre!», grité. Pero las sombras a nuestro alrededor empezaron a moverse con más violencia. La presión aumentaba y su grito de angustia me heló la sangre. «Marta, no puedo mantenerlo», exclamó, su forma temblando con cada palabra. «Tú puedes», le grité con todas mis fuerzas. «Recuerda, nunca estuviste solo, siempre estuve ahí». Las imágenes siguieron fluyendo. La vida de Samuel se proyectó a través de mí, cada instante perdido, cada rayo de esperanza. La luz estalló con fuerza, abrumadora, y pude verlo desaparecer. Jonathan apareció frente a mí, y su rostro era un lienzo de tristeza. «El tiempo se agota, debes encontrar al siguiente». Las sombras seguían atacando, y yo estaba exhausta. ¿Cuántos más había que salvar? «¿Quién?», le pregunté, sintiendo que me ahogaba el dolor. «Su nombre es Ana», dijo con voz grave. «La conexión es fuerte». «¿Ana? ¿La amiga de la infancia?», murmuré, sorprendiéndome por la posibilidad. «¿Qué le pasó?». «Busca su luz, está dentro de ella, pero lo has dejado escapar».
De pronto, las sombras se lanzaron sobre mí. Pulsaciones de miedo atravesaban mi ser. No tenía tiempo que perder. Miré hacia el oscuro mar de figuras. «¡Ana!», llamé, mientras corría hacia lo desconocido, sintiendo que la oscuridad me consumía. «Ven, Ana, necesito que me escuches». Cada paso me acercaba al abismo, y con cada grito me preguntaba si lograría encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 9. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba. No estaba sola, pero la sensación de aislamiento era abrumadora. Las sombras se arrastraban a mi alrededor, susurrando historias de angustia. «¡Ana!», grité nuevamente, deseando que el eco de mi voz la guiara. Las figuras que me rodeaban se volvieron más inquietantes, como si mi desesperación les diera fuerzas. Cada vez que pronunciaba su nombre, un grupo de sombras se acercaba, buscando llenar el vacío que dejaba mi luz. «Por favor, Ana, tú puedes hacerlo, solo escucha mi voz». Aún no entendía completamente qué significaba buscar su luz, pero sabía que debía encontrarla. Justo cuando creía que todo estaba perdido, vi una chispa. Era diferente al resplandor que había brillado para Samuel. Era un punto cálido en el oscuro mar de figuras. Corrí hacia él, guiada por la intuición. «Ana, ¿eres tú?», pregunté, tratando de atravesar el pánico que me aplastaba. Sentía que estaba pisando terreno inestable. La presencia de la luz se erguía frente a mí. «Marta», la voz era familiar, pero temblorosa, como si temiera que decir mi nombre me hiciera desaparecer. «No, no estoy lista». «No, Ana, debes volver», insistí. «Te necesito. Samuel está a salvo, pero tú también puedes escapar de aquí. Tienes que recordar». «¿Recordar qué?». Su voz se quebró, y las sombras comenzaron a salir de la nada, balanceándose sobre ella como si quisieran abrazarla y no dejarla ir. «Recuerda lo que más quieres, lo que siempre te hizo sonreír». No estaba segura de qué otros recuerdos podían salvarla, pero sabía que había algo especial dentro de ella. Recordé cómo solía hablar sobre pasar tiempo en el parque, observando las estrellas con su madre. «El parque, Ana, cuando éramos niñas, las noches estrelladas, ¿te acuerdas? Tú tenías una estrella favorita». La luz frente a mí titiló, y vi su expresión cambiar. Sí, era tan hermosa. Su voz era un hilo de esperanza. «¿Qué pasó aquella noche?», le pregunté, notando que las sombras dudaban. Algo en su luz comenzaba a brillar más intensamente. «Cuenta esa historia, Ana». Las imágenes fluyeron hacia mí, risas, el suave murmullo del viento y el brillo de las estrellas. La luz en su pecho comenzó a expandirse. «Era mi lugar favorito», dijo, «donde me sentía libre». Sentí algo poderoso, como si la luz de nuestro recuerdo pudiera luchar contra la oscuridad. «Eres más fuerte de lo que piensas. Deja que la luz entre, Ana». Pero al instante, un rugido de las sombras resonó a nuestro alrededor. Las figuras se lanzaron hacia nosotras, desatando un torbellino de desesperación. No podía permitir que lograran atraparla. «Confía en mí», grité, y antes de que pudiera decidir si lo haría, extendí la mano. Ana me miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias. A través de nuestras manos, la luz comenzó a entrelazarse, y justo en ese momento, una explosión de energía nos envolvió. De repente, las sombras se detuvieron, tambaleándose. Tenían miedo del poder que habíamos despertado juntas. Pero no era suficiente. La oscuridad se agitaba, lista para atacar de nuevo. «Ana, tienes que luchar». La presión del miedo me atravesó. La forma de su sombra luchaba para cobrar vida, pero yo no podía fallar. «Recuerda y resplandece». Ana cerró los ojos, y mientras lo hacía, una luz resplandeciente emergió de su interior. Era como un faro en la tormenta, y vi cómo la oscuridad retrocedía. Pero el resplandor parecía frágil. Aún así, sabía que el momento de actuar era ahora. Con un grito, lancé mi voz al aire. «¡Vamos, juntas! ¡No te detengas!».
La luz se expandió y empujó las sombras hacia atrás, y su presencia comenzó a desvanecerse, pero aún sentía la presión. «Marta, no sé cuánto más puedo», Ana gritó, su imagen comenzando a tambalearse entre la luz y la sombra. En ese instante comprendí que no solo las sombras se alimentaban de su miedo, sino que intentaban separarnos. «Tienes que dejar que lo peor te suelte, no tienes que hacerlo sola». Entonces el pánico resurgió. Algo más estaba acechando, algo que aún no comprendía. Las sombras se alzaron una vez más y noté una figura en la distancia. Era otra más, una más oscura que las anteriores. «¿Qué es eso?», le pregunté a Ana, sintiendo un escalofrío. Una nueva amenaza había llegado, y no sabía si podríamos enfrentarlo juntas. «¡Marta, cuidado!», gritó Ana, mientras lo oscuro extendía sus manos colmadas de desesperación. Retrocedí, pero era tarde. La oscuridad había echado sobre nosotras con una fuerza abrumadora. Algo me decía que necesitaríamos más que luz para salir adelante. Capítulo final. De repente, la oscuridad se tornó un torbellino de miedos y ecos que hacían alardes de todos aquellos que se habían perdido en las sombras. «¡Ana!», gritaba, pero su nombre parecía ahogarse en el abismo que se abría ante nosotras. El caos era palpable, un crescendo de voces y gritos añejos que buscaban consumirnos. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino que nos devoraba. Sentí que mis pies se alejaban del suelo, y la presión de la oscuridad se hacía insoportable. «¡No te sueltes!», le grité a Ana, sintiéndome cada vez más atrapada entre formas indistintas. Debía haber una manera de luchar, de romper este ciclo. Recordé las historias que había recogido de cada uno de los que había ayudado. «¡Recuerdos!», exclamé, buscando anclarme a nuestra luz compartida. «Debemos recordar juntas». Las visiones de esos momentos florecieron en mi mente. Las risas de la niñez, el descubrimiento de cada estrella en la noche, y las promesas que nos habíamos hecho. Así fue como me aferré a su presencia, dejando que nuestro apoyo mutuo formara un lazo más fuerte que cualquier sombra. El resplandor que emanó de nosotras comenzó a crecer. Las figuras oscuras vacilaron en su avance, temiendo lo que estábamos creando. El poder de la luz que habíamos despertado respondía a nuestra desesperación. «Dale fuerza a tu luz, Ana», le grité, viendo cómo su figura se fortalecía también. Cuando nuestras manos se entrelazaron, lanza a los oscuros el recuerdo de cada rayo de esperanza. La oscuridad se detuvo por un momento. Tanta angustia que se agolpaba en su ser se reflexionaba en sus ojos. Pero el viento cambió, y cuanto más luchábamos, más ruidosas se volvían nuestras voces. «¡Juntas, nunca solas!», grité, y la sala estalló en una explosión de luz que separó la opacidad que nos asediaba. «Ana, recuerda quién eres». Un torrente de recuerdos fluyó, creando un halo de energía brillante que se extendió más allá de nosotras. Las sombras comenzaron a retroceder, desgarrándose como papel en llamas. La oscuridad se disipó con el eco de su lucha, y la figura central se fue desvaneciendo. En un último alarido, sentí cómo la presión de lo peor se deshacía, dejando solo un eco vacío que murmuraba al irse. Respiré profundamente. Calor y luz. Estaba despierta, en el centro de ese espacio brillante. Adoraba la luz, pero sabía que tarde o temprano buscarían volver. A nuestro alrededor, luces dispersas brillaban con claridad, y cada una representaba una vida liberada, una historia renacida. Me giré, buscando a Ana en el esplendor que habíamos creado. «¿Ana?», no me respondió. El aire se volvió pesado cuando las luces empezaron a desvanecerse lentamente. La habitación no se sentía igual, y el eco del tiempo y nuestras historias difusas permanecían como ecos. Estaba sola allí, en un espacio que había empezado a resquebrajarse. La única señal de que Ana había estado aquí fue un calor ligero, una promesa de que nunca la había perdido. Algo dentro de mí se estremeció. ¿Acaso había sido solo un sueño? La oscuridad aún acechaba, pero sentía que había logrado romper un ciclo. ¿Qué fue real?, pregunté al vacío, como si pudiera obtener una respuesta de la eternidad.
Las luces titilaron por última vez, y un par de ecos resonaron en mi mente. Nunca estás sola. Así me quedé, a la espera de respuestas que nunca llegarían, observando cómo el hospital retomaba su sonido habitual, como un viejo reloj que aún mantenía su paso imperturbable. Con un pie afuera y mi mente en conflicto, sabía que debía seguir adelante, aunque las sombras aún marcharan tras de mí. Tuve que irme, aunque siempre en mi interior las preguntas persistirían. ¿Qué había sido de Mateo? ¿Y Ana? Este lugar fabricaba historias y recuerdos, pero cada vez que pensara en los ecos perdidos me haría vibrar con una inquietud tan antigua como el tiempo mismo. Así, dejé el hospital y cerré la puerta, aunque en el fondo sabía que el eco de sus historias nunca se desvanecería por completo. ¿Quién soy yo ahora?, susurré, mientras la oscuridad se deslizaba sobre mis pasos. Me mudé a otra ciudad, donde las sombras buscaban otras historias que habitar, pero sé que nunca escaparé completamente de ellas. A veces me pregunto si Ana y Mateo aún están ahí, atrapados entre las interminables sombras de ese viejo hospital, esperando a alguien más para liberar sus historias. Pero principalmente trato de no pensar en ello.